Me seréis testigos. Entonces, esta palabra, bueno, no me quiero adelantar, pero sí habla de predicar el evangelio, pero también implica, ¿sí?, que a través de nuestras vidas renovadas, transformadas por el poder del Espíritu, nosotros prediquemos el evangelio que hemos creído. Ajá. Pero ojo aquí, Jesús no está prometiendo, repito, una estructura, no está prometiendo estrategias. O sea, no le está diciendo a ellos, hagan esto y háganle así, y entonces ustedes van a cumplir, ¿verdad que no? Nada más les dijo, y descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sí? Ahora, yo no leo ahí tampoco que Él les haya prometido recursos materiales como algo fundamental para la extensión del evangelio, ¿verdad que tampoco leemos eso? No, nada más leemos, y digo, con eso debiera bastarnos, ¿no? Nada más leemos que Él dijo, descenderá sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, serán llenos de poder del Espíritu. Wow, o sea, nuestras vidas por medio de ese poder es que fueron transformadas, ¿sí? O sea, la obra de Dios. Entonces, fíjense, este versículo, si leemos el versículo 9, ahí es donde ya testifica el evangelista Lucas, que es el que escribe este libro de los Hechos, como continuación del Evangelio de Lucas. Es el mismo escritor, por ahí del año 60, 62 después de Cristo. Él escribe este testimonio de los inicios de la iglesia, y empieza por las palabras de Jesús, ¿sí? Y en el verso 9 él dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Lo cual nos indica que este versículo 8, podemos entender que fueron las últimas palabras del Señor a sus discípulos antes de ascender a la diestra de Dios, ¿sí? Donde Jesús les da una promesa. ¿Cuál promesa fue? El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, pero también les da un mandato, ¿sí? O sea, todo verdadero cristiano debemos saber que tenemos una encomienda, hay una misión que cumplir. Diga conmigo, hay una misión que cumplir, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, pues bienvenidos a Misión Tizayuca. ¿Por qué misión? Porque estamos buscando cumplir lo que Jesús nos encomendó. ¿Qué? Ser testigos suyos, predicar el evangelio a toda criatura, sí, pero no se queda en predicar, también implica hacer discípulos, ¿sí? Pero quiero que identifiquemos primeramente estos 4 elementos fundamentales que leemos en el versículo 8. Es la estructura teológica del versículo, mire, vea. Primero habla de una promesa, ¿sí? Recibiréis. ¿Cuántos le creen a Jesús? Sí, o sea, ¿ustedes creen que cuando una persona, usted le predica y ella cree y se arrepiente, se cumple en él la promesa de que su Espíritu Santo va a su vida? ¿Por qué lo creen? Por fe, pero esa fe nos ha abierto también la vista espiritual para identificar que ya lo vivimos, ¿sí? Entonces tenemos convicción, decimos, sí, es verdad, ¿sí? Entonces ahí está la promesa, recibiréis poder. Ahora, ¿cuál es la fuente de ese poder? El Espíritu Santo, ¿sí? Que es Dios, igual, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de que Dios envíe su poder hacia el corazón que cree en Jesús? Serle testigos. ¿Se da cuenta? Hay una promesa, la fuente es el Espíritu de Dios, el propósito, serle testigos, y hay un alcance. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Esto habla de expansión del evangelio, ¿sí? Ahora, quiero que aprendamos aquí una cosa. El verdadero discipulado enseña que el poder nunca será el fin, ¿sí?
O sea, no, yo busco a Dios porque quiero que Él me renueve, que Él cambie mi vida, que Él me transforme. Y está bien, porque solamente Dios puede hacer esa obra en el corazón de los seres humanos. ¿Sí? Transformar, renovar, restaurar, sanar, etcétera. ¿Sí? Pero no es el fin. ¿Sí? Conocer el poder de Dios que se manifiesta por medio de su Espíritu, debemos entenderlo como el inicio del cumplimiento de su propósito en nosotros. Ajá. Porque hay una misión. ¿Cuál es? Serle testigos, ser testimonios vivos. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado su poder, como se lo dio a sus apóstoles en el inicio de la iglesia, para que ellos fueran testimonios vivos. ¿Sí? Esta palabra poder es una palabra griega, dunamis o dinamis, que significa, fíjense, significa fuerza activa, capacidad sobrenatural, habilidad otorgada por Dios. ¿Sí? O sea, es algo que Dios nos otorga. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Ahora, Jesús no nos dio poder humano. Tampoco dijo, y yo les daré, les dijo a sus apóstoles, un respaldo o un poderío militar a través del cual ustedes serán protegidos y seguirán cumpliendo mi misión. ¿Verdad que no dijo eso? No. Sino Él habló de una capacidad espiritual para que cumplieran la misión divina. ¿Sí? Ya conmigo, capacidad espiritual. ¿Sí? Entonces, de ahí debemos entenderlo, hermanos, ¿no? O sea, Jesús no dijo, recibiréis estrategias. ¿Verdad que no? Tampoco dijo, recibiréis reconocimiento como mis apóstoles. ¿Verdad que tampoco? ¿Sí? Recibirán influencia, o sea, van a ser influyentes. ¿Verdad que tampoco dijo eso? No, Él dijo, recibirán poder. ¿Sí? De parte del Espíritu Santo, para que ustedes puedan cumplir el propósito divino de predicar el Evangelio y de ser testigos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Ser reconocidos en un mundo que no reconoció ni a Jesús mismo? No. ¿El resultado de ese poder en nosotros es alcanzar prestigio? ¿Que nos reconozcan? Que digan, wow, mira ese hermano cómo predica, cómo sirve, ve cómo ora, wow, y que yo esté esperando que alguien me reconozca. Debemos entender bien esto, porque hoy en día, hermanos, o sea, hay personas que por no entender bien el fundamento del inicio del discipulado, cuando Cristo lo llamó a ser su discípulo, caminan dentro de las iglesias esperando ser reconocidos. ¿Sí? Brindan un servicio, se disponen a ayudar una misión, a dar, yo lo explicaba esto la semana pasada, y están esperando que se les dé un reconocimiento por la labor que están haciendo. Y ya ni les hablo si son personas que, ¿cómo lo diré? Para que no se vea así como que muy directo, ¿no? Dice el hermano, dígalo. No, también. Y más si son personas que de alguna manera sí han recibido un don espiritual, que por medio de ese don Dios pues obra ayudando, bendiciendo, no sé, vamos a hablar del don espiritual de la sanidad. ¿Sí? O sea, ¿cuánto se ha dado hoy en día y desde hace años, ¿no? Estamos hablando de décadas atrás, de personas que usan el poder de Dios a través de sus dones para su prestigio, ¿sí? Para obtener ganancias deshonestas, ¿verdad? O sea, pero finalmente Dios les otorgó el don y ellos no entendieron esto, ¿sí? El poder del Espíritu Santo es inicial, ¿para qué? Para transformar nuestra vida, ¿sí? Y nuestra vida es transformada no para nuestra gloria ni para nuestro prestigio, sino para la gloria de Dios y poderle ser testigos en medio de un mundo que lo necesita. Por eso Jesús
como conocía que era necesaria esa fuerza divina, esa capacidad sobrenatural que sostuviera a los discípulos en medio de las pruebas, que los fortaleciera en medio de las dificultades, acechanzas, persecuciones, pues por eso es que les dio la promesa, y el Padre envió al Espíritu Santo para que los acompañara en esa misión de predicarle y ser testigos en un mundo caído. Es un poder que supera la capacidad humana, ¿sí? Porque nos fortalece. O sea, Dios usa nuestras vidas por medio de su Espíritu para que nosotros cumplamos su propósito. Ahora, aquí Jesús dio la promesa, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, vemos el cumplimiento de esa promesa en el Pentecostés, en el día del Pentecostés, ¿sí? Que es una celebración judía, ¿no? No lo voy a explicar por el tiempo, pero en esa celebración, dice la Escritura, vamos a leerlo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? Los discípulos del Señor, ¿sí? Y la familia de Jesús ya estaba ahí, su madre María, su hermano Santiago, ¿sí? Y fíjense, y los apóstoles y otras más personas, porque dice que había alrededor de 120 personas ahí reunidas. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? O sea, ahí está el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando habla de vino sobre ellos, fíjense, dice: y asentándose sobre cada uno de ellos, ¿sí? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Esto habla de ser revestidos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús dijo: y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu, ¿sí? Vamos a leerlo en las palabras del Señor. Él dijo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirán poder. Ahí estaba el cumplimiento de esa promesa. ¿Sí lo pudo ver? ¿Sí? Ok. Estaban siendo capacitados espiritualmente, divinamente, por el poder de Dios para cumplir el propósito, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace ese poder? ¿De la determinación de ellos? ¿De su carácter aguerrido y determinado a ser buenos apóstoles? No, sino de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora diga conmigo: la vida cristiana es una vida de poder de Dios, ¿verdad? Porque su Espíritu está en nosotros y ahora estamos capacitados por Dios, por su Espíritu Santo, para que, al igual que iniciaron los apóstoles la tarea de ser testigos de Cristo, predicar a Cristo y establecer la base de la iglesia por la obra del Espíritu Santo, nosotros sigamos haciendo lo mismo hoy, ¿sí? Es una iglesia que tiene ese entendimiento, ¿sí? Y comprende que el Espíritu Santo le ha sido dado y que con ello hay una misión que cumplir. Es una iglesia que está, al estar en la voluntad de Dios, está agradando su corazón, porque son hermanos, son miembros, repito, que no están entendiendo equivocadamente el propósito del llamado a la salvación, ¿sí? Como repito, ser reconocidos, obtener una posición, tener una ganancia de lo que están haciendo, bueno, ya saben ustedes todo eso, ¿no? Para no ahondar más en ello, no, sino que entendemos que debemos predicarle, ¿sí? Y no esperando recibir algo, sino simplemente porque su poder está en nosotros, nuestras vidas ya empiezan a dar testimonio de lo que Dios puede hacer cuando creemos en el Evangelio. La palabra testigos
Cuando Jesús dice, y me seréis testigos, fíjense, es interesante porque la palabra testigos es la palabra mártires. ¿Les suena familiar? ¿Sí? De donde proviene esa palabra mártir. ¿Sí? Ahora, significa esta palabra griega mártires, significa testigos. ¿Sí? Y eso usado en el sentido de alguien que ve un evento, escúchelo, alguien que ve un evento o informa lo que pasó. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y me seréis testigos, ¿qué les estaba diciendo él? Los capacitaré bajo el poder de mi espíritu para que ustedes informen a los demás que yo soy, ¿verdad? O sea, que yo he venido del cielo a darles a conocer las buenas nuevas. Sí, Pedro lo hizo, por ejemplo, ¿no? Cuando Juan también, cuando dan testimonio de que ellos lo vieron con sus propios ojos, ellos testifican que caminaron con él, que vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos estaban cumpliendo como mártires, ¿sí?, el propósito de Dios. Ahora la pregunta es aquí, ¿nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios al haber conocido a Cristo? ¿Sí? Empezamos a reflexionar, decimos, bueno, a ver, ¿se trata de predicarle a la gente? Sí, les hablo yo de que Cristo vive, que lean la Biblia, etcétera, ¿no? Y de hecho hasta, pues si ya estamos más avanzados en el estudio bíblico, pues ya sabemos cómo evangelizar a una persona, nos hemos capacitado, y qué bueno, pero pues ese trabajo de ser mártires, de comunicar a la gente o informar de Jesús, ¿sí?, debe de ir juntamente con un testimonio lleno del poder del Espíritu en nuestra vida, ¿sí? Ahora, esto solamente lo pueden hacer aquellos que verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo, hermanos, ¿sí? Porque informar a alguien o testificarle a alguien de un evento o de lo que pasó, para que nosotros lo podamos hacer en el poder del Espíritu Santo y cumplir el propósito de Dios, pues sin duda se requiere tener la presencia del Espíritu en nuestro corazón, ¿sí? Cuando eso sucede hay un respaldo de Dios, porque hay una encomienda que se está cumpliendo y es conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces, un testigo es alguien que ha visto algo, es alguien que da testimonio de algo que pasó. Pero también esta palabra nos habla de alguien dispuesto incluso a sufrir por esa verdad. O sea, es donde empezamos a meditar más. Decimos, bueno, a ver, yo todavía soy de la secreta, ¿sí? Sí creo en Dios, pero pues aquí traigo mi Biblia abajo y que no me vean así como que, pues yo creo en Jesús y oro y canto alabanzas, ¿no? No, como que todavía no es tiempo, dicen, ¿no? A lo mejor más adelante, pero entendiendo el propósito de Dios, el discípulo estará dispuesto a sufrir por esa verdad. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Esteban. ¿Todos conocen a Esteban? Dicho sea de paso, él es conocido como el primer mártir de la iglesia. ¿Ya le suena la palabra? ¿Sí? Fíjense, Hechos capítulo 6, versículo 7. La iglesia ya se estaba estableciendo, los apóstoles seguían predicando al Señor, y fíjense, dice, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, por el testimonio y la predicación de los apóstoles, Dios estaba respaldando lo que estaban haciendo. ¿Se da cuenta? Verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí está el poder del Espíritu Santo usando la vida de Esteban, ¿sí? O sea, no es Esteban en sí mismo, hermanos. Esteban solamente fue un instrumento consagrado para Dios. ¿Se da cuenta? Y Dios determinó usar a Esteban. ¿Sí? Qué hermoso es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que Dios quiere usar nuestras vidas, pero más hermoso es cuando Él las usa, ¿verdad?
para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos caminar entendiendo que eso es lo que verdaderamente debe haber en nuestro corazón, con una intención correcta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Sí es bueno tener el anhelo que Dios use tu vida, porque pues para eso le servimos, por eso caminamos con Él, ¿verdad? Porque nos sentimos honrados si Él usa nuestra vida para orar por una persona, para llevar una palabra a alguien que lo necesita, para visitar a un enfermo, para compartir incluso hasta nuestra propia familia, que ahí más adelante voy a hablar de eso, ¿no? Eso es un privilegio. Y alguien que conoce a Cristo, pues se siente honrado cuando Dios lo puede usar para cumplir su propósito. Entonces, no es malo anhelar que Dios te use. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? O sea, no es malo tener anhelos de crecer en el Señor, que Dios use tu vida, que Él pueda glorificarse en medio de tu familia, con tus hijos, y ver su gracia y su bendición en nosotros. Pero tiene que ser bajo motivaciones correctas. ¿Como cuáles, pastor? Que tú lo hagas para glorificar al Señor, ¿sí? No para sacar un provecho personal. Y que en ese proceso tú tengas docilidad y disposición a ser discipulado. ¿Por quiénes? Pues por los que van caminando delante de ti, o saberte sujetar y saber obedecer, ¿sí? En el lugar donde Dios te colocó para comenzar la obra en ti, ¿sí? Bajo tus autoridades espirituales, bajo tus líderes espirituales, que de alguna manera Dios ya ha utilizado y que sigue usando sus vidas para cumplir su propósito en nosotros. Entonces, si tú tienes esa docilidad y ese entendimiento, vas a permitir el discipulado genuino y puedes ser un hombre que Dios use. Y si te usa con poder, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Verdad? Porque se está cumpliendo su propósito. Bueno, Esteban era un hombre lleno de gracia y lleno de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjense cómo el término mártir, que significa testigo, también significa alguien dispuesto incluso a sufrir por esa verdad. ¿Sí? Predicar el verdadero evangelio también puede producir disputas con quienes están en contra de la verdad de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Estos hombres disputaban con Esteban. No lo dice la escritura, pero pues a veces cuando se dan esas disputas con un hombre de Dios, con una persona que Dios verdaderamente usa, hay detrás de ello en los corazones pues, malas intenciones, ¿sí? O malas motivaciones. Algunos son envidiosos, por ejemplo, ¿sí? Y no, pues cómo nada más a él. ¿Se acuerdan cuando pues precisamente Aarón y su hermana María, los hermanos de Moisés, también se levantaron contra ellos porque pues les ganó la inclinación equivocada de su corazón? ¿Se acuerdan? Porque Dios usaba a Moisés. Y Dios había establecido que Moisés pues dirigiera, guiara al pueblo, y estos les ganó en su corazón pues, el decir, ay, ¿a poco nada más por medio de Moisés se puede hacer las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, hay personas que pueden, sus corazones, inclinarse equivocadamente a disputar, ¿sí? Con gente que Dios use para cumplir su propósito, ¿sí? Pero eso es algo que nosotros debemos saber que puede pasar. Y no desmayar. Y si en ese proceso te toca sufrir, bueno, pues dale gracias a Dios, ¿sí? Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿sí? Entonces, si lo que pueden decir en esas disputas, señalamientos, falsos testimonios contra ti, por causa de vivir consagrado, de vivir para Cristo, de predicar el evangelio, de servir al Señor, de guardarte para el Señor, te está llevando a ese sufrimiento, siéntete dichoso, porque el que mira las cosas y está juzgando cómo vives y cuál es la intención de tu corazón es el Señor, ¿sí?
Entonces, que no te desanime eso y tampoco que sea un obstáculo para que tú perseveres. Al contrario, Jesús dijo, bienaventurados son. ¿Sí? Verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada, perdón, ya lo leí, ¿verdad? Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Note que la palabra espíritu está en mayúsculas, ¿sí la vio? Sí, porque estaba hablando en el poder de ¿qué? El Espíritu Santo, ¿sí? O sea, Dios le había dado esa capacidad, ese discernimiento, esa sabiduría, por medio de la cual él predicaba a Cristo y hablaba de Cristo, ¿sí? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se da cuenta la oposición que puede surgir cuando nosotros comenzamos a buscar dar testimonio fidedigno de nuestra fe en el Señor? Siempre habrá. Ajá. Aquí, bueno, pues hasta los sobornaron para que testificaran y calumniaran a Esteban. Verso 12. Y soliviantaron al pueblo. Esta palabra habla de agitar al pueblo, así como que hacer ahí un mitin ahí en contra de ¿quién? De Esteban, ¿sí? A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿A quién? A Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que eran gente religiosa. ¿Se da cuenta? O sea, que se estaba prestando ¿a qué? Al falso testimonio, ¿sí? Ellos eran instrumentos, sí, pero de Satanás, ¿sí? Para oponerse a que la verdad de Dios se predicara. Ajá. Yo no quisiera ser de esos instrumentos, ¿verdad que no? Bueno, entonces cuide que su vida siempre se conduzca con sinceridad y con verdad delante de Dios, ¿sí? Porque si usted se conduce en ese temor reverente a Dios, va a evitar caer en esas tentaciones o en esas trampas de Satanás, de vernos después pues hablando cosas que no debemos, y mucho menos que no nos conste contra cualquier otra persona, porque todo eso Dios lo aborrece. Ya lo estudiamos en nuestra primera clase. Sigo leyendo. Verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, ¿se da cuenta cómo Dios nos transforma, hermanos? ¿Verdad? Y cuando tú vives en la llenura del Espíritu, cuando tú vives en esa comunión con el Señor, o sea, la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida, ¿sí? Cuando tú te consagras para Dios y buscas honrar a Dios, la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida, porque esto es una manifestación de la gracia de Dios sobre Esteban. Por eso la gente lo miraba así y decía, ay, algo pasó, ¿sí? Ese hombre se ve distinto, ¿sí? Vaya a poner atención porque esto tiene que ver con el testimonio, ¿eh? Aquí yo podría preguntarle, ¿cómo te ven a ti? ¿Sí? O sea, no te digo si eres casado, ¿cómo te ve tu esposa? Porque esa sí te ve con cara de ángel. Ajá. Pues sí, pues es tu esposa. Bueno, dicen unas, ¿será que sí? Porque tiene que ver el testimonio. Si ella está enamorada de ti y tu vida testifica a Cristo, seguramente te ve con cara de ángel. Dice, ay Dios, cuánto me has bendecido con este ángel a mi lado, ¿no? Sí, está bien, pero este testimonio tienen los demás de ti. Hay que empezar a reflexionar, ¿verdad? Ahora, ahí está la gracia de Dios sobre Esteban. Él fue el primer mártir. Él daba testimonio ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Verso 52, vamos hasta el verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sí, ahí todo lo que nos brincamos, por decirlo de alguna forma, y que no leímos por el tiempo, es el testimonio de Esteban.
¿sí? Él estaba comunicando, ¿sí?, el testimonio de Cristo. ¿Quién era Jesús? ¿Sí? El Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que descendió del cielo, ¿sí? Y está pues haciéndoles ver la verdad en el error en el que se encontraban, ¿sí?, por haber rechazado a Cristo. Ahora, fíjense, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, yo me imagino una predicación llena de poder del Espíritu Santo en Esteban, ¿sí?, donde ellos al estar escuchando, o sea, se encolerizaron, ¿sí? O sea, ¿cómo? O sea, ese Jesús de Nazaret, ¿y cómo puedes decir eso de él? ¿Y cómo puede dar testimonio de él? Y se enojaban. Ajá, porque lo que él decía era la verdad de Dios, pero ellos no la aceptaban, ¿sí? Pero note, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon, ¿sí? O sea, esta palabra mártir también habla de castigo, ¿sí?, de alguien que es castigado, en este caso injustamente, ¿no? Pero Esteban estaba cumpliendo la misión, ¿sí? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Que cumplamos la misión, ¿sí? Que si Él nos ha dado su Espíritu Santo, nosotros vivamos bajo su guía y su poder para testificar al Cristo que vive y reina, ¿sí?, aquel que nos transformó, aquel que sigue transformando nuestras vidas y sigue manifestando su gracia en nuestras vidas, que nos mantiene firmes en la fe que nos ha llamado, ¿sí? Entonces esa es la misión de la iglesia. Nosotros estamos aquí y nos reunimos entendiendo ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Señor, aquí estoy, lléname de tu Espíritu Santo, fortaléceme. Yo he hablado a la gente de ti, muchos se burlan de mí, otros no me quieren oír, otros se resisten, otros hablan mal de tu propia iglesia. ¿Qué tanto haces ahí? ¿Para qué te metes ahí con los aleluyos? Ya mejor ni deberías de ir. Y he cuidado mi corazón y mi testimonio. Y aquí es donde nosotros venimos a poner delante de Él esos sufrimientos, porque eso causa dolor. Ajá, y más cuando esas situaciones las vivimos de nuestros cercanos. Puede ser tu propia familia, tus hijos inconversos, tu esposa o esposo inconverso, tus padres, ¿sí? ¿A dónde se va a meter? Y empiezan a hablar o a señalar, ¿sí? O que llegas y se van, ¿sí? Yo tengo ese testimonio. Mi hermana, por la gracia de Dios, ella pues ahora está en el Señor, sirve al Señor. De hecho está ahorita aquí en la iglesia infantil, mi hermana Rosy. Ajá. Ella nos daba el testimonio a mi esposa y a mí, y cuando el Señor pues la trajo a sus pies, ¿no? Hace alrededor de unos 6 años más o menos. Entonces, alguna vez platicando, ella decía, la verdad es que yo cuando pues pude conocer al Señor, recordaba cuántas veces yo no quería estar donde ustedes estaban, porque yo decía, es que ya van a empezar a hablar de Dios, van a empezar a hablar de la Biblia, ya va a empezar mi hermano a transmitirme lo que ellos aprenden en su iglesia. Y entonces sabíamos que ustedes estaban en la casa de mi mamá porque la iban a visitar, y nosotros, o sea, ella y su familia, ¿se entiende? No llegábamos hasta que ustedes se iban. Es que qué pláticas tan aburridas, decía yo, ¿no? Es que ya, o sea, ¿por qué nos tienen que estar hablando de eso? Que nos dejen vivir nuestra vida. Ajá. Pero luego nos lo testificaba llorando, porque decía, desde ahí yo me estaba resistiendo a Dios, ¿sí? Porque Dios los estaba usando a ustedes. Y muchas veces no me gustaba escuchar lo que ustedes hablaban, porque eso pues evidenciaba mi mala manera de vivir, ¿verdad? Y ahí se cumple eso. Hay quienes hasta crujen los dientes y dicen, callando, ¿no? Ya que se calle, ¿no? O sea, muy aleluyo, muy santo, ¿no? Y entonces viene
ese sufrimiento. Entonces, nosotros debemos predicar a Cristo con nuestro testimonio de vida, ¿sí? Pero también dando testimonio de su verdad y de su presencia, porque Cristo vive. El Señor Jesucristo está vivo. Y el Señor Jesucristo regresará, hermanos. Y nosotros lo estamos esperando. Y cumpliendo su misión mientras Él viene. Entonces, el énfasis de la iglesia es ese. ¿Sí? Nosotros estamos aquí. Una iglesia no se comienza, una reunión congregacional en un lugar, Dios no la va a establecer como iglesia local, para que la iglesia se la pase haciendo eventos, para hacer atractivo el lugar y que la gente venga. Ese no es el énfasis. ¿Hacemos eventos? Sí, nosotros acabamos de hacer una reunión de cena de matrimonios, ese fue un evento, ¿sí? Pero nuestro énfasis no es ese. Eso lo hacemos porque es una palabra enfocada a los matrimonios, que edifique, que bendiga, ¿sí? Pero en medio de ese evento se está predicando la palabra, ¿sí? Para que los matrimonios se fortalezcan, para que los matrimonios se consagren, para que los matrimonios crezcan en conocer a Dios y testifiquen a Cristo, ¿sí? Pero el énfasis no es ese, ¿sí? Sino es dar testimonio de Cristo, ¿sí? Entonces una iglesia debe entender, una iglesia que agrada el corazón de Dios, debe entender y ha entendido que el centro es Cristo, es el Señor, ¿sí? Guardarnos para Él, consagrarnos, obedecerle, testificarle, para honrar su nombre. No es la iglesia misma el centro, tampoco el ministerio, ¿sí? Sino es Cristo el que va a dirigir mis pasos, al que yo voy a obedecer, y por medio de su testimonio, pues glorificar su nombre, ¿sí? Y llevar a gente que cree en el testimonio que nosotros le damos, a conocer a aquel que nosotros conocimos y que nos salvó y que nos redimió y que nos ha dado salvación y vida eterna. Esa es la finalidad de por qué estamos aquí, hermanos. Amén. Entonces debemos entender que, pero note, debemos entender que el testimonio, al buen testimonio, mejor dicho, lo precede el poder del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, por eso Dios primero hace la obra en nuestro corazón, para que en el poder del Espíritu nosotros vivamos una vida de consagración, vivamos una vida de obediencia, vivamos una vida de fe, y que en ese proceso nosotros aprendamos su palabra, comuniquemos su palabra y se siga extendiendo su reino. Amén. ¿Sí? Nosotros debemos tener eso en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Repito, no es alcanzar algún tipo de reconocimiento, no es decir, ay no, pues ya me conocen ahora aquí en esta iglesia, y que vean, ¿no?, lo que Dios hace en mí, mis talentos, y etcétera, y que vean cómo predico, cómo oro, cómo canto, cómo toco, cómo hago. O sea, no, eso no es el propósito, ¿sí? El propósito es Jesús, que Él sea glorificado en nuestras vidas. Ahora eso, ellos fueron encomendados a transmitirlo, primeramente dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Un patrón progresivo que Jesús muestra, ¿sí? Mismo que se vive aún en nuestras vidas, ¿sí? Ellos se encontraban en Jerusalén, ¿sí? Era ahí donde ellos iban a comenzar, en esa ciudad, a ser testigos de Dios. Vino el Espíritu y hubo una manifestación sobrenatural de Dios, y empezaron ellos a proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? En esa predicación del apóstol Pedro, lea usted esos primeros capítulos, y si ya los leyó, recuérdelo. O sea, en esa primera predicación que Pedro hizo, se convirtieron más de 3,000 personas, ¿sí? ¿Pero era Pedro? No, era el poder de Dios manifestándose a través de la vida de Pedro, ¿sí? Entonces, pastor, pero pues yo nunca he ido a Jerusalén, ¿cómo voy a testificar a Cristo? ¿Cuándo iré yo a Jerusalén? ¿No? He querido yo comprar uno de esos viajes que venden, ven a Jerusalén y báñate en el río Jordán y todo, porque todos los cristianos creo que van allá, dicen, ¿no? Y yo también, no, entonces así cumpliré el propósito, no. O sea, ellos estaban ahí, por eso Jesús les habla de esa ciudad donde comenzaría la obra, pero Jerusalén hoy representa para nosotros nuestro entorno inmediato, ¿sí? Ahí donde tú vives, ahí donde
tú habitas, donde Jesús te ha establecido, ahí donde Jesús está estableciendo este estudio bíblico, aquí es donde debemos comenzar. Los que estamos aquí a testificar a Dios, ¿sí? Con tus cercanos, tus padres que conocen que tú estás aprendiendo la palabra de Dios, tus hermanos. Si ellos no conocen el Evangelio, tú has sido puesto ahí para testificarles con el poder del Espíritu que Cristo los está llamando a ellos, que ha comenzado la obra en ti, porque los quiere alcanzar a ellos. Pero aquí no se trata tanto de estar insistiendo con la Biblia, con la palabra. Yo les daba el testimonio de mi esposa y yo porque en algún momento lo hicimos, porque todos debemos llevar el Evangelio, pero siempre buscamos ser prudentes. Hay gente que tú les puedes predicar una vez y esperar la respuesta, ¿sí? Si ellos tienen necesidad y Dios te permite volverles a predicar, predícales, ¿sí? Uno siempre debe estar dispuesto, ¿sí? Pero tampoco convertirse en alguien que quiere llevar a la gente a la iglesia a biblazos, ¿verdad que no? No, porque a veces eso no hace atractivo, ¿sí? Lo que debe hacer atractivo a la gente de lo que tú les predicas es tu testimonio de vida, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo ya está en ti, tú estás viviendo una vida de buen testimonio. Entonces la gente, a lo mejor al principio no te va a querer oír, a lo mejor va a pasar 1 año, 2, 3, 4, no lo sé, pero si tú te mantienes perseverando bajo la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, se cumplirá el propósito de Dios ahí en tu entorno. Por eso es importante el testimonio. Mi hermana ahora está aquí, ¿sí? Pero llegó un momento en el que Dios empezó a trabajar en su corazón, en su vida, y entonces ella dijo, no, sí estoy mal, necesito a Dios. Entonces ellos voltean y miran. Entonces, tú estás ahí cercano, estás viviendo bajo el testimonio del Espíritu, en esa vida nueva, siendo obediente, guiado por el Espíritu Santo, en lo que Él te ha encomendado, ahí en tu entorno, en tu matrimonio, porque tu matrimonio se está edificando en Cristo, porque tus hijos los estás edificando en Cristo. Todo eso la gente lo mira, hermanos, ¿sí? Y entonces Dios los guía. Y dice, no, algo voy a obtener bueno de ahí, ¿sí? Y puede ser su inicio. Pero cuando no hay buen testimonio, cuando nada más nuestra predicación es de labios y la gente nos mira seguir siendo las mismas personas de siempre, es triste, ¿verdad? Porque entonces nosotros no estamos siendo buenos heraldos de Cristo y no estamos cumpliendo su propósito, no estamos cumpliendo la misión. Y eso debe preocuparnos, porque puede ser que las personas que viven en esa condición no hayan ni conocido. Por eso, pues, aprendido, pero nos ha transformado. Más delicado. Y eso es lo que debe hacer, que está haciendo aquí y que está haciendo con la palabra recibida. He abierto mi corazón, he ido con el Señor de los ejércitos. Él es el Dios que descendió del cielo a morir por arrepentido, permito su señorío, confianza en mi vida, vivo bajo su sabiduría y capacidad de comprender sus verdades, implementarlas en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mis negocios, en mis finanzas. Triste tratar situaciones en familias, nos acercamos al final, donde pues uno puede ver que bueno, están en el camino de la fe, conocen la palabra, han tenido estudios teológicos, bíblicos, instituto bíblico, qué sé yo. Pero llega un momento en el que sus vidas pues se ven pues truncadas, o sea, no hay un crecimiento, no hay un fruto. Están
una doctrina y dentro de la iglesia pues, se pasando. Cuando viene a nosotros escuchamos, ¿sí? Hace unos días aconsejaba a una persona, ¿no? Porque lo escuché, oiga, ¿puedo hablar con usted? Sí, es que tengo una situación que pues, me han surgido dudas, o sea, ya no sé qué hacer en esta situación, en esta, etcétera, ¿no? Entonces yo lo escuché y lo escuché. Yo creo que él pensaba que yo no le estaba dando atención, porque se aventó como casi una hora hablando, ¿no? Yo lo estaba escuchando y pidiéndole a Dios sabiduría, ¿no? Ah, Señor, o sea, porque uno identifica qué necesitan las personas, ¿no? Me decía, conozco la palabra, tengo tantos años caminando en la fe, pero esto, ya no sé, ya no puedo, ¿no? Bueno, a ver, platicamos esta situación y esta. Entonces me empezó a hablar de su situación que lo tenía en esa condición. ¿Sí? Pastor, dígame algo. O sea, ¿qué puedo hacer? Le digo, es que es bien sencillo. Necesitas vivir una vida donde Cristo sea el centro de ella. Cristo no es el centro de tu vida, por eso vives así. Casi pensando. Y después empezó a llorar. Me dice, es que es verdad. ¿Sí? Porque no he permitido que sea el Señor el que gobierne mi dirección de mi vida. Bueno, pues si lo has reconocido, fíjese que he orado. Y yo me daba cuenta que algo necesitaba, pero porque les dije muchas cosas, varias cosas, ¿no? Pero todas se centraban en eso, ¿sí? Necesita ser Cristo el centro de nuestra vida. Necesitamos vivir en obediencia, bajo la guía del Espíritu, a lo que Él nos ha enseñado para poder vivir vidas de testimonio, hermanos. Y que Dios nos haga testificarlo a Él. A mí me da gusto cuando escucho, hace unos días me decía una hermana, ¿qué cree que hay una hermanita que me escribió, pastor, que ella está predicando ahí donde Dios la pone y le habla a la gente de Cristo? Y bueno, ahora que saben que ya está la misión ahí en Tizayuca, ella sabe de personas que le han preguntado, que le han predicado, que les ha predicado, dicen, ¿dónde me puedo congregar? ¿Dónde puedo asistir para que me enseñen? Y pues les he recomendado algunos lugares. Bueno, ¿no? Qué bendición. Eso a mí me hace sentir alegría, porque en esos corazones está el anhelo, ¿sí?, de predicar a la gente que necesita al Dios verdadero, al Dios que transforma, al Dios que convierte el alma, al Dios que nos ha llamado con un propósito eterno y que esas personas lo necesitan, ¿sí? Y cuando veo esas vidas que tienen un buen testimonio de fe, gracias a Dios, porque ahí está el poder de la vida de Cristo en medio de su iglesia. Ahí estamos nosotros siendo sostenidos como un organismo vivo, pero por la vida de Jesús en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que está cumpliendo ese propósito, ¿sí? Está predicando a Cristo, tiene anhelo de compartir con otros lo que Cristo sigue haciendo en su corazón, en su vida, enseñarles el camino. ¿Quién es el camino? Jesús, ¿sí? Pero hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero se va extendiendo y así debemos comenzar, ¿sí? Primero, tener el testimonio de que en tu vida, por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí?, el que anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno que quieran crecer en el Señor, qué bueno que quieran ser instrumentos en manos de Dios, ¿sí? Pero el obispo, le dijo, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, que gobierne bien su casa. O sea, ¿se da cuenta cómo comienza con el entorno? ¿Sí? Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Sí? Ahora, Samaria aquí nos habla de un territorio que era conflictivo. ¿Se acuerdan quiénes eran los samaritanos? ¿Sí? De Juan capítulo 4, cuando Jesús tuvo el encuentro con la samaritana, que los apóstoles decían, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y dice, no, hay que dar a conocer el reino de Dios. Bueno, eso nos habla de que llegará momentos donde tendremos que estar en lugares donde habrá barreras que nos quieran impedir predicar a Cristo. Pero cuando lo hacemos
con el poder del Espíritu Santo, esas barreras serán quitadas, ¿sí? Porque el poder de Dios está por encima de esas barreras, de cualquier tipo, sociales, culturales, filosóficas, qué sé yo, porque el poder de Dios obrará a través de nosotros, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra, que esto nos habla pues de una visión misionera, ¿sí? De que la iglesia salga de su lugar en el que Dios lo ha establecido a predicar el evangelio, ¿sí? Bueno, mire, nosotros por eso estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque en nuestro corazón Él puso eso, nos inclinó, ¿sí? Y fíjese que, para terminar, hermanos, y oremos, fíjese que cuando meditaba esto en esta parte del estudio, me acordé que cuando yo platiqué con mi esposa, ¿te acuerdas? Le dije, mira, ¿sabes qué, Arita? Chaparrita, le decía, tenemos trabajo y Dios quiere que trabajemos. Y se quedó así, pues, ¿por qué no trabajamos, verdad? Pues sí, ¿no? Y le decía, Dios está poniendo en mi corazón un peso por abrir un estudio bíblico en Tizayuca. Después de tantos años, lo siento en mi corazón muy fuerte, porque en esa oración recuerdo que yo fui quebrantado por Dios, en la presencia de Dios. Y fue cuando me acordé específicamente de una familia. O sea, yo estaba orando por las familias de la iglesia, pero me acordé de esa familia que porque yo no los había visto, ¿sí? No asistían, a veces no. Pero no sé, cuando llegué al punto de esa oración, el Señor me quebrantó. Y tuve un pesar. Dice, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Quieres que vaya? Yo le pregunté a él. Una familia, pero mire cuántos somos. A ver, ¿cuántos son familia aquí? Levante la mano por familia. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo menos aquí vemos 15 familias. Pero esa vez fue una oración de una familia. No quiere decir que Dios no esté interesado en todos, no, pero al llegar ahí fue donde el Señor me tocó. Y le digo a mi esposa, hay que trabajar. Necesitamos trabajar. Y si es el momento, Dios nos va a ayudar. Y aún con todo, yo todavía seguí orando. Señor, confírmame, háblame. Sí, bueno, Él trajo la confirmación. Sí, luego fui a pedir consejo con mis pastores. No, comienza el estudio. Si Dios te está guiando, comienza el estudio. Y enseña la palabra, ¿no? Que el Señor haga su obra, ¿verdad? Entonces, el testimonio vivo implica que nos dispongamos a Él hasta que Él cumpla su propósito en nosotros, ¿sí? Uno puede pensar en su comodidad, o uno puede pensar incluso, no, ya estoy cumpliendo el plan de Dios, ya estoy aquí. Yo, por ejemplo, veo a algunos hermanos que me dicen, yo tengo un estudio en la mañana, pero después vengo. Qué bueno, ¿verdad? Si tu corazón está en ser formado, en consagrarte para Dios, en conocer más a Dios, pues gloria a Dios, porque eso te va a ayudar en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, pero también en el propósito que Dios tiene para ti, ¿verdad? Los veo a ustedes, que alguien pudiera decir, no, ya es domingo, ya es tarde, ya estamos cansados. Pero si anhelamos a Dios, no, yo voy a caminar y voy a escuchar, voy a aprender y voy a salir a testificar del Dios que ha venido a mi vida. Amén, hermanos. ¿Sí? Ahora, yo le decía a mi esposa dentro de este testimonio para terminar, pero te he de decir una cosa, chaparrita, que no se nos olvide, ¿sí? Que en el proceso nosotros ya lo vivimos cuando comenzamos el estudio allá, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el proceso. Y cuando yo oraba y estaba platicando con el Señor esa ocasión, yo le decía, está bien, Señor, si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer. Para mí es una honra que tú me das, ¿sí? Y me siento honrado y agradecido, ¿sí? Aunque sé también lo que implica.
Y entonces reflexionaba, ¿y estás dispuesto? Porque en el proceso, ya lo vimos, hay que estar dispuestos al sufrimiento, a la oposición, a todo lo que implica predicar a Cristo. Entonces, yo ya le estoy hablando bajo el ejercicio de mi ministerio, pero eso ustedes lo pueden aplicar como yo lo apliqué cuando llegué a Cristo. Comenzar desde nuestro entorno familiar cercano, nuestra localidad, pero con un corazón dispuesto a Dios. Si tú ves la necesidad, no te calles, predica. Si no te quieren oír, no te calles, predica con tu testimonio. ¿Sí? Ama, perdona, anima, ora por ellos, porque todo eso implica la misión que Jesús nos ha encomendado. ¿Sí? Y en el proceso, ser instrumentos para que Él use nuestras vidas y hacer discípulos para Cristo, aquellos que compartirán con nosotros las promesas eternas, porque somos los que viviremos con Él eternamente. Amén, hermano. ¿Usted lo cree? Amén. Bueno, y oremos por los que Él añadirá. ¿Sí? Guardemos nuestro testimonio, ese testimonio vivo, y vivamos vidas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? De buen testimonio. Esa es una iglesia que agrada el corazón de Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos. El Señor ya nos ha hablado, ahora respóndele tú. Es el momento en el que oramos y le decimos: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque lo que hoy nos has recordado, que es nuestra misión, ser testigos tuyos, vivir vidas de buen testimonio llenas del Espíritu Santo, tiene la finalidad de que a través de nuestras vidas tú puedas llegar a otros que te necesitan, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: gracias, gracias por tu Espíritu Santo, que habita en mi corazón, que me ha guiado en este camino, que me ha capacitado para dar testimonio tuyo. Gracias porque es por medio de tu Espíritu Santo que hoy yo puedo vivir una vida que te honra, Señor. Sí. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que me ha dado entendimiento de tu palabra y ha puesto en mi corazón tu palabra para que en el momento que yo debo hablar, hable, Señor. Sí. Gracias porque Él ha puesto en mí el celo santo de guardar mi corazón y mi vida para ti, guardar mis pensamientos, guardarme en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú lo puedas usar, Señor. Y saber que una vida guiada por el Espíritu no es una vida centrada en mí ni en mi comodidad, sino impulsada por el poder de tu Espíritu a proclamar tu verdad eterna. Si tu anhelo es ser usado por Dios, levanta tus manos y dile: usa mi vida, Señor. Usa mi vida para hacer un buen testimonio para mi familia. Tú sabes que mi anhelo es glorificar tu nombre, Señor. Mi anhelo es que mi vida en esta tierra dé un buen testimonio de la fe que profeso. Y hoy me has recordado que es por medio de tu Espíritu Santo y tu poder. Ahora dile: que tu Espíritu Santo siga guiando estas reuniones de estudio, Señor. Pídele al Señor. Y aquí te voy a pedir que le pidas como Pablo pedía a la iglesia. Pídele también por nosotros, como quienes Él ha enviado a predicar su palabra en este lugar, para que Él nos guíe, para que Él nos siga dirigiendo, nos abra puertas. Sea su Espíritu Santo el que nos conduzca a lo que seguiremos haciendo en este lugar. Discipular, enseñar a otros a obedecer lo que Él nos ha mandado.
a ser verdaderos discípulos, personas que aman a Cristo, que temen a Dios, que buscan vivir conforme a su voluntad. Pídele también por nosotros y por nuestros hermanos que nos hemos reunido hoy. Dile: bendice a mis hermanos que he conocido en la fe, a estas familias que tú estás añadiendo, Señor. Afírmalas en tu verdad, afírmalas en el camino de la fe, y que tu palabra depositada en su corazón dé fruto, mucho fruto, para gloria de tu nombre, Señor. Así como me has mostrado el camino, muéstraselo también a ellos. Así como has hablado a mi corazón, habla también a su corazón, y guárdalos en este camino, Señor. Guarda esta iglesia local, guarda a estas familias en este comienzo de tu obra en este lugar, Señor, porque tú has determinado usar instrumentos humanos para llevar tu mensaje y para testificarte en un mundo que te necesita. Por eso venimos a ti, Señor. Gracias. Gracias te damos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres tú, Señor. Eres tú. Aleluya.